En invierno de 1767, Madrid no era la ciudad elegante y monumental que conocemos hoy. Era más bien un laberinto de callejones sin pavimentar, donde el barro se mezclaba con el estiércol de caballo y el humo de la leña. El aire olía a humedad, a ropa hervida y a madera quemada. La esperanza de vida no llegaba a los 40 años. La mayoría de los madrileños vivía en casas bajas, mal iluminadas, con techos de madera que crujían con cada ráfaga de viento. En esa ciudad áspera y rugosa, aún en los márgenes del mapa imperial, un noble extranjero caminaba sobre un terreno baldío a las afueras del oeste. No era español, al menos no en el sentido estricto de la palabra, pero su nombre ya resonaba en las cortes. John James Fitz-James Stuart, 13 duque de Liria y Berwick, descendiente directo, aunque ilegítimo, del rey Jacobo II de Inglaterra, acababa de adquirir un solar que pocos consideraban valioso. Un espacio amplio, desordenado, cubierto de matorrales y piedras secas, donde nadie imaginaba un palacio. Pero James sí lo imaginaba, y no cualquier palacio. Su visión era levantar una residencia que hiciera temblar de envidia a los nobles españoles de más rancio abolengo. Una casa que no solo compitiera con las mejores propiedades del país, sino que también hablara un idioma que ningún rey pudiera ignorar. Piedra, mármol, proporciones perfectas. Una arquitectura que dijera sin necesidad de palabras que él no se inclinaba ante nadie. Para ello necesitaba a alguien capaz de interpretar ese deseo sin suavizarlo. El arquitecto elegido fue Ventura Rodríguez, el mismo que había dejado su huella en el Palacio Real y en la Basílica del Pilar. Un hombre calculador, meticuloso, obsesionado con el equilibrio clásico, pero también con el poder de la imagen. Cuando aceptó el proyecto, no pidió concesiones, sabía lo que quería hacer. Y lo que quería hacer no era simplemente una casa, era un manifiesto. Las instrucciones fueron claras. El edificio debía superar en elegancia, funcionalidad y simbolismo a cualquier otro del momento. Y así comenzó una de las obras privadas más ambiciosas de la segunda mitad del siglo XVIII. Se trazaron planos que cubrían más de 10.000 metros cuadrados, con más de 200 habitaciones distribuidas en 3 plantas. Los techos se alzarían 6 metros sobre el suelo. Las fachadas serían de piedra caliza extraída de colmenar de oreja, un material conocido por su resistencia y belleza. El mármol se importaría de Italia, las maderas nobles de América. El diseño inicial preveía salones de baile, una biblioteca capaz de albergar miles de volúmenes, capilla privada y, por supuesto, jardines. El costo estimado, en reales de vellón, oscilaba entre los 2 y 3 millones. En cifras actuales, eso equivaldría a más de 100 millones de euros. Pero esa cifra, aunque escandalosa, solo contaba una parte de la historia. Lo que nadie cuantificaba era el otro coste, el humano, porque mientras los nobles firmaban contratos y discutían acabados, más de 300 trabajadores comenzaban a transformar el terreno baldío en estructura. Canteros, carpinteros, albañiles, herreros, todos organizados en turnos extenuantes que comenzaban antes del amanecer y terminaban solo cuando la luz se desvanecía por completo. Durante los picos de actividad, el número de operarios podía alcanzar los 400. Se instalaron barracas junto a la obra. Allí dormían, comían y a veces simplemente se desmayaban de agotamiento. Las piedras no se colocaban solas. Cada bloque, de más de 100 kilos, requería fuerza y precisión. No existían grúas modernas, solo poleas, sogas, manos y espaldas. Y por cada metro de altura que ganaba el palacio, algún dedo se rompía, algún hombre caía.
La mayoría de los accidentes no se registraban. No había seguros. No había indemnizaciones. Si uno no podía seguir trabajando, simplemente era reemplazado. Mientras tanto, el duque pasaba temporadas entre sus otras propiedades y viajaba con frecuencia a París y Londres. Seguía el avance por carta y por informes enviados por sus mayordomos, no porque no le interesara el proceso, sino porque lo consideraba inevitable. Los cuerpos de los obreros eran parte del material constructivo, igual que la piedra o el hierro. El palacio crecía. La visión de Ventura Rodríguez tomaba forma. Los primeros arcos se levantaban. Las estructuras de madera daban paso al esqueleto de piedra. Pero lo más impresionante, aún, no se veía desde fuera. En los planos ocultos, en los trazos que no aparecían en las copias oficiales, Rodríguez había diseñado algo más. Un sistema de túneles, pasadizos y corredores ocultos que conectaban distintas partes del palacio sin que el visitante los advirtiera. Su propósito, oficialmente, permitir que el servicio se desplazara sin interrumpir la visión de los nobles. Pero también era una estrategia. Los Alba sabían que la historia era inestable, que el poder era frágil, y que, llegado el caso, un túnel podía salvar una colección, una carta o una vida. La construcción se alargaría durante más de 2 décadas. En 1787, el palacio ya era habitable. Aunque aún quedaban detalles, los salones comenzaban a llenarse de muebles traídos de París, retratos familiares, lámparas de cristal. En los techos, artesanos italianos aplicaban pan de oro con pinceles de pelo de ardilla. Abajo, en las cocinas, los primeros hornos comenzaban a funcionar. El palacio de Liria estaba listo para recibir su historia, y su historia apenas empezaba. Desde el exterior, el avance del palacio podía parecer lento pero majestuoso. Cada nueva sección que se alzaba reafirmaba la ambición del proyecto. Sin embargo, detrás de esa progresión ordenada, se ocultaba una realidad mucho más cruda. El terreno se convirtió rápidamente en un campamento de trabajo. No había maquinaria moderna, ni normas de seguridad, solo herramientas rudimentarias, poleas de madera, andamios inestables y una fuerza laboral que dependía exclusivamente de su cuerpo para sobrevivir. La construcción de Liria no fue un proceso elegante. Fue una lucha diaria entre el peso de la piedra y el límite del cuerpo humano. Los registros mencionan que, durante los periodos más intensos, llegaron a trabajar entre 300 y 400 personas al mismo tiempo. Muchos de ellos eran canteros provenientes de Colmenar de Oreja, hombres acostumbrados a cortar piedra durante horas bajo el sol, con las manos cubiertas de cal y los pulmones llenos de polvo. También había carpinteros del norte, curtidos por el frío y la humedad, expertos en ensamblar estructuras de madera con precisión milimétrica. Herreros madrileños forjaban piezas de soporte, clavos, bisagras, barandillas. Incluso se trajeron pintores y decoradores desde Italia, encargados de las bóvedas y frescos. Cada uno de ellos trabajaba más de 12 horas al día, y sus jornadas dependían de la luz solar. Cuando se ocultaba el sol, se apagaba el trabajo. Un maestro cantero podía ganar alrededor de 8 reales diarios, pero un peón sin cualificación apenas alcanzaba los 3. Para entenderlo en contexto, 1 kilo de pan costaba medio real. Una familia obrera necesitaba al menos 6 reales diarios solo para comer lo básico. Eso significaba que, incluso los trabajadores más especializados vivían siempre al borde del hambre. Y aún así, cada día regresaban al sitio, con la espalda encorvada y los dedos vendados, sabiendo que no podían fallar, porque al primer error serían reemplazados sin miramientos.
Los accidentes eran constantes. Las caídas desde los andamios eran una de las principales causas de lesiones. Muchos trabajadores, al cargar bloques de más de 100 kilos, sufrían hernias que los dejaban inservibles a los 40 años. Los dedos aplastados eran comunes, y no era raro ver a hombres envueltos en trapos ensangrentados continuar con sus tareas, porque detenerse no era una opción. Algunos morían, silenciosamente, sin funerales fastuosos, sin lápidas, solo desaparecían de la lista y eran sustituidos por otros. Las barracas improvisadas donde dormían eran frías, húmedas y superpobladas. 10 o 12 hombres compartiendo un mismo cuarto, con camas improvisadas o simplemente colchonetas en el suelo. En invierno, el frío se colaba por las grietas de las paredes. En verano, el calor sofocante hacía imposible respirar. La enfermedad era constante. Tos crónica, fiebres, infecciones que nadie trataba. La medicina, para ellos, era un lujo que no podían pagar. Mientras tanto, en lo alto de los salones del ala este, los artistas italianos que decoraban los techos aplicaban delicadas hojas de pan de oro sobre yeso húmedo. Cada centímetro era una obra de arte, y cada metro terminado era celebrado por los arquitectos. Pero abajo, nadie aplaudía, nadie escribía crónicas sobre los hombres que cargaban los cubos de cal o que levantaban los muros que luego serían admirados. Los nombres que se conservan son los de los arquitectos, los nobles, los supervisores. De los demás no hay constancia. Se desvanecieron como el polvo de piedra que inhalaron durante años. La ironía era brutal. Aquellos que construían la belleza no podían permitirse ni un segundo para contemplarla. Cuando, 20 años después del inicio, el palacio fue declarado habitable, los nobles recorrieron sus nuevas habitaciones admirando la grandeza de cada detalle. La gran escalera de mármol blanco, la biblioteca pensada para 18,000 volúmenes, el salón de baile de 400 metros cuadrados, la capilla privada decorada con mármol italiano. Todo era magnífico, pero nadie mencionó que, para lograr esa magnificencia, cientos de hombres habían pagado un precio que nunca aparecería en los libros. En los sótanos, ocultos a la vista, estaban los pasillos que permitían al servicio moverse sin ser visto. También allí estaban las habitaciones donde se cocinaba, donde se lavaba, donde se planchaba. Allí se escondía la otra mitad de la historia del palacio, y aunque sus muros aún eran nuevos, ya comenzaban a absorber el eco de todas esas voces que no dejarían huella escrita. El palacio de Liria estaba completo, pero desde su nacimiento ya cargaba con una deuda de carne, de huesos y de silencio. A medida que el palacio de Liria se elevaba hacia el cielo, bajo sus cimientos crecía otro mundo, invisible para los ojos de los invitados, un mundo subterráneo que no aparecía en los planos entregados al Consejo de la Villa ni en los documentos oficiales que los arquitectos compartían con la nobleza. Ese segundo nivel, más parecido a un laberinto que a una construcción auxiliar, fue concebido con la misma precisión que los salones principales, pero con una intención muy diferente: garantizar que el poder pudiera funcionar sin ser observado. Los pasillos subterráneos conectaban discretamente cocinas, almacenes, lavanderías, bodegas, cuadras y despensas con todas las plantas nobles del palacio. El servicio podía desplazarse sin cruzarse nunca con un invitado. Todo estaba calculado al centímetro. Desde las puertas disimuladas, detrás de paneles decorativos, hasta las escaleras de piedra estrechas que permitían el flujo continuo de criados
sin perturbar el espectáculo que se desarrollaba arriba. Esta separación física no solo era cuestión de protocolo, era una herramienta de control social. Los nobles no debían ver el esfuerzo que sostenía su comodidad. El silencio era parte del diseño, pero esos túneles también servían a otro propósito. No eran simples corredores de servicio. Algunos llevaban hacia habitaciones que no se usaban para cocinar, ni para lavar, ni para guardar vinos. Eran espacios sin ventanas, con muros dobles, algunos reforzados con hierro. No tenían decoración, ni nombres. La existencia de estas salas no se explicaba en voz alta, se transmitía de mayordomo a mayordomo, de generación en generación. En tiempos de estabilidad eran ignoradas, en tiempos de crisis se activaban. Uno de estos espacios, situado en el extremo norte del subsuelo, tenía una entrada oculta tras una estantería. Solo podía abrirse empujando un panel que, desde el otro lado, parecía sólido. Dentro, el aire era más denso. Las paredes, recubiertas con madera de pino, amortiguaban el sonido. Se decía que allí se escondían documentos especialmente sensibles, cartas de la corona, testamentos sellados, títulos de propiedad con cláusulas confidenciales. También se hablaba de joyas, monedas de oro y plata, reliquias que no podían exponerse ni siquiera en las vitrinas privadas del primer piso. Algunos túneles conducían más allá del perímetro del palacio. Uno de ellos, construido en los primeros años, llegaba hasta una casa discreta en la calle Princesa, propiedad también de los Alba. Ese túnel servía como vía de escape. No para el servicio, claro está. Era para los cuadros, las Biblias, los tratados, para lo que no podía perderse. Durante los simulacros organizados por los mayordomos más prudentes, los criados aprendían en qué orden cargar las cajas, qué rutas tomar y cómo moverse en oscuridad total. Los ensayos eran breves y secretos. Nadie debía saber que existían. También había rutas verticales, montacargas manuales que conectaban directamente la despensa con la cocina o el salón de banquetes con la bodega, sistemas de poleas diseñados con precisión matemática. Algunos de ellos aún sobreviven, oxidados pero intactos. En la zona este del sótano, una trampilla conducía directamente a una sala ciega, sin salida. Una caja de piedra pensada no para ser ocupada, sino para esconder. Nada de esto era casual. Los Alba no eran ingenuos. Su linaje no había sobrevivido durante siglos solo por fuerza o riqueza. Habían aprendido a anticiparse. Sabían que los imperios se desmoronaban, que los palacios ardían, que las multitudes cambiaban de humor. El verdadero poder, pensaban, no reside en lo que se muestra, sino en lo que se protege en silencio. La mayoría de los sirvientes nunca entró en estas salas. Sabían que existían, pero no les estaba permitido acercarse. Se hablaba de ellas con susurros, como si fueran parte de un relato mitológico. Solo unos pocos, elegidos por su lealtad o por su apellido, recibían el mapa completo. A cambio, aceptaban un juramento de silencio, uno que, en muchos casos, cumplían incluso después de abandonar el servicio. Mientras los invitados de la duquesa recorrían los salones repletos de espejos venecianos y mármoles italianos, bajo sus pies se movía una coreografía invisible, un ejército de trabajadores operando entre muros de piedra, desplazando carbón, planchando sábanas, cocinando carnes. Ninguno de ellos era visto, pero todos sabían lo que significaba desviarse del camino marcado, salir por error a una galería principal o interrumpir una conversación de salón podía costar el empleo, o algo peor. El Palacio de Liria, desde sus orígenes, fue diseñado como una maquinaria perfecta.
una máquina en la que la belleza se mostraba arriba y el esfuerzo se ocultaba abajo. Un teatro de mármol cuya escenografía incluía rutas de huida, escondites y mecanismos silenciosos para mover el mundo sin que éste lo notara. Quien entendía esa estructura, entendía el poder. Quien la ignoraba, vivía dentro de ella sin saber que era parte del engranaje. Arriba, los techos eran de 6 metros y el aire olía a perfumes traídos de París. Las lámparas de Bohemia colgaban como soles artificiales y en los salones se discutía filosofía mientras una orquesta ejecutaba minués. El suelo, cubierto por alfombras orientales, amortiguaba los pasos de los invitados, quienes jamás se preguntaban quién había encendido las velas, quién había planchado las servilletas, quién había vertido el vino en las copas de cristal. El lujo en el palacio de Liria no era casual. Era coreografiado con precisión y exigía un ejército invisible. Cada sábana de lino belga pasaba por manos que ya no sentían el calor. Las lavanderas comenzaban su jornada antes de que el sol asomara. Caminaban decenas de veces al día entre el pozo y la sala de lavado, cargando cubos de agua que pesaban más de 15 kilos. El vapor lo cubría todo. En verano, los sótanos se convertían en hornos. En invierno, en trampas de enfermedad. Planchar no era un acto doméstico. Era un ejercicio de resistencia. Las planchas de hierro pesaban 3 kilos cada una y se calentaban sobre brasas abiertas. El más leve descuido provocaba quemaduras. Las marcas en los dedos eran comunes, pero no se consideraban lesiones. Eran parte del trabajo. La cocina no ofrecía descanso. Allí, la jornada empezaba a las 5. No había ventanas, solo humo, grasa y órdenes. El chef francés cobraba casi 8 veces más que los ayudantes que cortaban las carnes. Las comidas para los duques incluían hasta 50 platos, cada uno preparado con ingredientes exóticos, muchos de ellos importados, solo para una velada. Si algo salía mal, no había segundas oportunidades. El error se pagaba con despido inmediato. Los cocineros envejecían rápido. Las enfermedades respiratorias eran comunes a los 30. No existían descansos, ni compensaciones, ni atención médica. El personal permanente rondaba las 60 personas, 18 en cocina, 12 lavanderas, 6 camareras, 8 lacayos, jardineros, cocheros, mozos de cuadra y un mayordomo que coordinaba la maquinaria completa, cada uno con una función específica, pero todos sometidos a la misma lógica: ser invisibles, no cruzar miradas, no levantar la voz, no tener opiniones. En el palacio de Liria, cada movimiento estaba regulado por reglas no escritas que todos conocían y ninguno cuestionaba. Mientras tanto, los bailes de la duquesa eran noticia. Las fiestas reunían a embajadores, poetas, músicos, militares, artistas. Francisco de Goya, favorito de la casa, pintaba a María del Pilar Teresa Cayetana, la 13º duquesa de Alba, en retratos que desafiaban la moral de la época. En los jardines, bajo faroles colgantes, se leían versos y se escuchaba música. Nadie mencionaba que, mientras tanto, en las cocinas se descuartizaban corderos y en los sótanos se hervía ropa en calderas negras. Una noche de otoño, durante una restauración menor en 1953, los obreros encontraron una inscripción grabada en la piedra húmeda del sótano. Las letras eran torpes, hechas con una herramienta improvisada, pero aún legibles. Aquí sudamos para que otros brillen. No tenía firma, no tenía fecha, pero decía más que cualquier archivo oficial. Esa frase, grabada entre el silencio y el vapor, condensaba la verdad que el mármol ocultaba. Uno de esos nombres perdidos fue el de Catalina. Tenía 16 años
cuando comenzó a trabajar como lavandera en el palacio. Su madre y su abuela habían hecho lo mismo antes que ella. Su jornada no tenía descansos. A cada cubo le seguía otro, las manos siempre mojadas, los dedos insensibles. El trabajo era duro, pero Catalina lo aceptaba. Necesitaba enviar dinero a su familia en Toledo. Cada semana separaba 10 reales para ellos. Lo que quedaba, lo ahorraba para su dote. Sin dote, no habría futuro. No habría matrimonio. No habría otra vida. Trabajó 8 años, hasta que la enfermedad le robó el cuerpo. La fiebre no cedía. La espalda ya no respondía. Fue despedida por enfermedad prolongada a los 24. Su nombre aparece una sola vez en los registros contables. Después, nada. Ni una carta, ni una tumba, ni una historia. Catalina desapareció como tantas otras. Y sin embargo, esa inscripción sigue ahí, en el muro que ella probablemente frotó hasta el agotamiento. No fue escrita por ella, o tal vez sí. Nadie lo sabe. Pero es su eco. Es el testimonio de una vida que sostuvo el peso del mármol, que mantuvo el palacio vivo sin nunca habitarlo como hogar. La piedra de Liria guarda sus huellas, aunque los libros la olvidaron. La primavera de 1808 no trajo flores, sino pólvora. El aire de Madrid se volvió espeso, cargado de miedo y humo. Las tropas francesas habían entrado en la ciudad y los rumores se deslizaban más rápido que las órdenes. Napoleón había colocado a su hermano José en el trono de España. La población no lo aceptaba. El 2 de mayo los madrileños se alzaron en una rebelión brutal. Navajas contra bayonetas, palos contra fusiles. Un estallido que marcó el inicio de 6 años de guerra que desangrarían al país. En medio de ese caos, el Palacio de Liria cerró sus puertas. La familia Alba huyó hacia el sur, buscando refugio en sus tierras de Andalucía. No fue una salida improvisada. Los Alba sabían cuándo retirarse y cómo hacerlo, pero no podían llevarlo todo. Y lo más valioso no eran los muebles, ni siquiera el oro. Lo que verdaderamente importaba eran los documentos, las obras de arte, las cartas, los mapas, las escrituras, los retratos, siglos de memoria codificados en objetos frágiles. Eso no podía dejarse atrás. Y para esa misión silenciosa, el duque dejó una orden directa. Sebastián, que no se pierda nada. Sebastián Ruiz era el mayordomo. Tenía 62 años, la espalda encorvada por décadas de servicio, una mirada aguda y una memoria perfecta. Era más que un administrador. Era un guardián del orden. Conocía cada rincón del palacio, cada pasadizo, cada mecanismo. Sabía qué pared se podía empujar y qué escalera llevaba a una sala oculta. Al quedarse solo con 10 trabajadores, no dudó. No preguntó por qué no huía con los demás. Para él, el palacio no era solo el lugar de su trabajo. Era el corazón de una historia que no podía romperse. Durante 2 meses, de mayo a julio, Sebastián y su equipo trabajaron exclusivamente de noche. Dormían de día en habitaciones interiores, con ventanas cubiertas por mantas mojadas para disimular cualquier luz o sombra. Al caer la noche, encendían linternas cubiertas y bajaban al sótano. Allí empezaba una operación que hoy podría compararse con un rescate de guerra, pero sin armas, sin soldados, solo con cajas, papel, cuidado extremo y un miedo que no podía expresarse en voz alta. Primero, bajaron los cuadros más valiosos: Goyas, Murillos, retratos familiares. Luego los códices y las cartas. Algunos de esos papeles eran tan antiguos que se deshacían al tacto. Otros contenían secretos que, en manos equivocadas, podían tener consecuencias peligrosas. Todo fue envuelto con telas gruesas, sellado con cera y depositado en salas subterráneas reforzadas. Algunas piezas fueron sacadas por los túneles
trasladadas en carros pequeños hasta casas vecinas de confianza. Otras fueron escondidas detrás de muros falsos construidos en apenas 2 días. Cada objeto tenía un destino específico. Nada quedaba al azar. Los criados trabajaban en silencio. No se permitían errores. Una caja mal cerrada, un paso en falso, un sonido fuera de lugar, y la casa podía atraer atención no deseada. Las patrullas francesas ya recorrían los alrededores. Algunos soldados entraron en otros palacetes y robaron vino, destruyeron muebles, rompieron puertas, pero el palacio de Liria parecía desierto, callado, oscuro, como si hubiera sido abandonado por completo. Lo que los franceses no sabían era que bajo sus pies, una historia entera estaba siendo empacada con precisión quirúrgica. Sebastián supervisaba cada movimiento. Llevaba un cuaderno pequeño donde anotaba todo. ¿Qué caja contenía qué pieza? ¿Quién la había cargado? ¿En qué rincón debía guardarse? Ese cuaderno desapareció con él. Nunca fue encontrado. Cuando la familia Alba regresó en 1814, tras 6 años de exilio y guerra, el palacio estaba dañado. Faltaban muebles, algunos tapices habían sido quemados, los jardines convertidos en campo de entrenamiento improvisado por los soldados franceses. Pero lo esencial seguía ahí, las obras más importantes, los documentos, la memoria, todo estaba intacto, o casi. Nadie preguntó cómo lo había logrado. Nadie escribió un homenaje. Sebastián murió 2 años después, en 1816. Le dieron un pequeño funeral y una lápida en el cementerio parroquial, más de lo que muchos sirvientes jamás recibieron. Pero ningún cuadro lleva su nombre. Ningún archivo conserva su testimonio. Solo el palacio lo recuerda. En la geometría perfecta de sus túneles, en el silencio de sus cámaras ocultas, vive la huella de ese hombre que decidió quedarse cuando todos se iban. Gracias a él, Liria no se convirtió en un cascarón vacío, y aunque la guerra dejó cicatrices visibles en sus muros, la historia que guardaba sobrevivió, porque alguien, en la oscuridad, entendió que había cosas que no podían perderse, y las protegió sin esperar gloria, solo porque sabía que debían perdurar. Cuando las tropas napoleónicas se retiraron y España intentó recomponer sus ruinas, el palacio de Liria emergió como un sobreviviente herido. Las puertas fueron abiertas con cautela, los salones recorridos con pasos lentos. El mármol seguía allí. Las columnas se mantenían erguidas, pero el daño era real. Muebles destrozados, estanterías vacías, jardines convertidos en campo de maniobras. El silencio de posguerra se sentía espeso, como si los muros aún guardaran el eco de las botas extranjeras. Había un olor persistente a humo viejo, a madera quemada, a ausencia. La familia Alba regresó a una casa golpeada, pero no vencida, y como siempre habían hecho, comenzaron a reconstruir, no de forma precipitada, sino meticulosa, paso a paso, ajustando lo antiguo a lo nuevo, sin perder la fachada de eternidad. Las paredes fueron limpiadas, las piezas dispersas recolocadas. En algunos casos, se encargaron copias de obras desaparecidas. En otros, se adquirieron nuevas piezas para sustituir lo perdido. La restauración no era solo un ejercicio estético, era una declaración. El palacio seguía en pie, y con él, el poder que representaba. En 1833, justo cuando la estructura empezaba a recuperar su brillo, un nuevo desastre sacudió sus cimientos. Un incendio, originado en la zona de archivos, consumió cientos de documentos. Se perdieron testamentos, contratos, cartas selladas con lacre, inventarios, escrituras antiguas que relataban siglos de alianzas, compras, guerras familiares.
El fuego no distinguió entre lo banal y lo esencial. Ardió todo. Los intentos por salvar los papeles fueron torpes y tardíos. El archivo desapareció en una noche de humo y ceniza. La pérdida fue tan profunda que durante años hubo disputas sobre qué propiedades seguían perteneciendo legalmente a los Alba. Algunas tierras se reclamaron por duplicado. Otros títulos jamás pudieron reconstruirse del todo. Pero una vez más, la estrategia fue mirar hacia adelante. El archivo se reestructuró, aunque nunca volvió a ser el mismo. Y el palacio, como siempre, se adaptó. A mediados del siglo XIX, Liria comenzaba a transformarse silenciosamente en otra cosa. Se instaló iluminación de gas. Algunas salas fueron redecoradas en estilo neoclásico, sustituyendo el rococó original que comenzaba a parecer anticuado. La capilla fue restaurada, el mobiliario pulido, y la colección de arte empezó a crecer de nuevo. Se compraron murillos, zurbaranes, incluso piezas flamencas. Todo para reconstruir no solo un hogar, sino una identidad visual que mantuviera a la familia en el centro de la nobleza española. Arriba, la vida retomaba su esplendor. Las cenas regresaban, las visitas diplomáticas se reanudaban y los retratos familiares se multiplicaban en las paredes. Pero abajo, muy poco había cambiado. Las jornadas seguían siendo de 12 a 14 horas. El personal trabajaba en condiciones duras, aún sin derechos reconocidos, aún sin voz. Los salarios habían aumentado un poco, pero la inflación también. Comer bien seguía siendo un lujo para quienes ponían la mesa. El pan era más caro, el vino reservado para otros. La gran escalera blanca de mármol fue restaurada por completo. Sus peldaños brillaban como si nunca hubieran sido pisados con botas sucias o manos ensangrentadas. Los tapices flamencos, colgados de nuevo, no mencionaban que en sus bordes habían dormido soldados. Cada salón contaba una versión depurada de la historia, una que omitía el desorden, la pérdida y el sacrificio. El palacio se convirtió en un extraño símbolo de estabilidad. Su apariencia inmutable daba consuelo en un siglo convulso, pero era un consuelo artificial, porque dentro de esas paredes todo estaba en movimiento. Las inversiones de la familia se diversificaban. Minas de carbón, líneas ferroviarias, acciones en fábricas. El oro no venía ya de la tierra, sino del acero. El progreso industrial tocaba las cuentas de los Alba, pero no entraba en los sótanos. El personal seguía funcionando como una máquina invisible. Las lavanderas seguían quemándose las manos. Los pinches envejecían sin saber leer. Los lacayos caminaban sin levantar los ojos. El sistema resistía, porque estaba bien diseñado. El palacio no parecía un lugar anclado en el pasado. Al contrario, jugaba a ser eterno. Pero debajo de esa eternidad se escondía una contradicción. La fachada del futuro sostenida por la repetición de un pasado que se negaba a morir. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. El palacio de Liria era hermoso. Sí, pero esa belleza no era inocente. Era el resultado de siglos de acumulación, de ajustes, de silencios, y mientras las lámparas brillaban más que nunca, el calor seguía siendo generado por los cuerpos que nadie retrataba. Julio de 1936. El aire en Madrid era irrespirable, y no solo por el calor denso del verano. Se olía algo distinto, más eléctrico, más urgente. La tensión que llevaba meses acumulándose en las plazas, en los periódicos, en las discusiones familiares, por fin se quebró. El golpe de Estado había comenzado. España se partía en dos, y en medio de esa fractura, el Palacio de Liria volvió a ser lo que siempre había sido en tiempos de crisis.
un objetivo, un símbolo, una amenaza para unos, un refugio para otros. La familia Alba no tardó en reaccionar. La 17 duquesa, Cayetana Fitz-James Stuart, tenía solo 30 años, pero ya sabía lo que significaba el peso del nombre. Abandonó el palacio con su familia el 19 de julio y buscó protección en la embajada británica. Desde allí, cruzaron la frontera hacia Francia. Pero no todo podía moverse con ellos. No se pueden empacar siglos de historia en una maleta. El verdadero tesoro no era el oro ni las joyas, era la colección, las pinturas de Goya, los retratos flamencos, los manuscritos con sellos reales, las cartas firmadas por Colón, por Rousseau, por reyes que ya no existían. Eso no podía dejarse a su suerte. El nuevo gobierno republicano, sorprendentemente, entendió el valor del patrimonio, no el valor simbólico para la aristocracia, sino el valor cultural, el que pertenecía a todos. Se creó con urgencia una Junta de Protección del Tesoro Artístico. El objetivo era evitar que la guerra arrasara también con la memoria. Entre agosto y octubre, más de 200 obras fueron evacuadas desde el palacio hacia depósitos provisionales en Valencia. Las condiciones eran precarias. Las cajas se movían de noche, sin luces, en camiones que circulaban por carreteras en ruinas, con conductores voluntarios que no sabían si llegarían al destino. La ciudad ya era objetivo de bombardeos. Muchos de los que participaron en esa evacuación no eran soldados ni funcionarios, eran conservadores de museos, restauradores, estudiantes de historia del arte, carpinteros, chóferes, obreros, gente que no pertenecía a la aristocracia, pero que entendía el valor de lo que se estaba salvando, gente que arriesgó su vida por proteger objetos que nunca podría poseer. Algunos no sobrevivieron. Rafael Martínez, conservador del Museo Arqueológico, murió bajo los escombros de un edificio bombardeado mientras protegía un cargamento de esculturas. Carmen Blanco, restauradora, fue interceptada en un control en la carretera a Cuenca. Nunca llegó. Miguel Ángel Torres, carpintero, murió en el taller improvisado donde se fabricaban cajas para transportar lienzos. Una bomba cayó sin aviso. Sus nombres no aparecen en catálogos de arte, pero sin ellos, muchos de los tesoros que hoy cuelgan en museos no existirían. No todo pudo evacuarse. El volumen era enorme. Algunas salas quedaron selladas. Algunas obras menores se escondieron tras paneles. Los trabajadores cerraban puertas con clavos, disimulaban vitrinas detrás de muebles, escribían listas a mano, sin tiempo para copias. Era una operación de rescate cultural en pleno infierno, ejecutada con más voluntad que recursos. Los pasillos secretos del palacio volvieron a activarse. Se usaron como almacén, como ruta de paso, como escondite, pero el peligro era inminente. Cada noche, el sonido lejano de los motores hacía temblar los muros. Cada día, una explosión más cerca. El palacio resistía, pero todos sabían que el tiempo se agotaba. El 16 de noviembre de 1936, las bombas incendiarias cayeron sobre el barrio de Argüelles. Una alcanzó el palacio. Otra cayó sobre una tercera planta. El techo de madera, viejo, seco, alimentó las llamas como si esperara ese momento. En minutos, el fuego se extendió sin control. Lo que vino después fue destrucción. Pero aún no era el final. Era solo el umbral. El palacio de Liria, una vez más, se preparaba para desaparecer. Esta vez, no en silencio, sino envuelto en llamas. El fuego comenzó como un rugido lejano, confundido con el estruendo habitual de la guerra. Nadie en la ciudad dormía ya por esas fechas. Las noches eran breves, interrumpidas por sirenas, disparos, gritos y temblores.
Pero aquella madrugada del 17 de noviembre de 1936 fue distinta. Las bombas no buscaban un objetivo militar. Aquello fue castigo, fue advertencia, fue aniquilación. Las llamas no tardaron en ascender por las escaleras de mármol del Palacio de Liria, tragándose cortinas, alfombras, paneles de madera, tapices centenarios y techos dorados. No hubo tiempo para contener nada, solo para mirar, impotentes, cómo un símbolo ardía hasta volverse ceniza. Durante 3 días, el humo no abandonó el cielo de Madrid. Las llamas devoraban todo con una rapidez que parecía casi consciente. Las pinturas que no habían sido evacuadas, los frescos, los libros apilados por siglos, todo desapareció en cuestión de horas. La gran biblioteca, orgullo de la familia, colapsó primero. Estanterías enteras cayeron como fichas de dominó, arrastrando con ellas incunables, ediciones únicas, mapas manuscritos, cartas reales y tratados diplomáticos. Las páginas no explotaron, simplemente se carbonizaron y volaron en fragmentos oscuros que salieron por las ventanas rotas, flotando sobre la ciudad como aves negras sin rumbo. El salón de los retratos, la galería de los duques, la capilla privada con su altar de mármol, el archivo familiar, cada rincón fue reducido a escombros humeantes. Los tapices se derritieron, los espejos explotaron con el calor, las esculturas se agrietaron. El techo principal, construido más de siglo y medio atrás, colapsó con un sonido que partió el aire, como si el palacio hubiera exhalado su último aliento. Quienes llegaron después del incendio no reconocían la estructura. Solo quedaban paredes calcinadas, fachadas abiertas como heridas y un esqueleto de piedra que parecía flotar sobre un suelo cubierto de cenizas. El olor a humo empapó el barrio durante semanas. Los vecinos lo describían como un olor a historia quemada, un olor imposible de borrar. Los periodistas que se atrevieron a entrar, pese al peligro de derrumbe, hablaban de un silencio espeso, casi insoportable. Ni siquiera los insectos se oían, solo el crujido de la piedra enfriándose. Lo que había sido una casa viva, con risas, órdenes, pasos, rutinas y secretos, ahora era un mausoleo, y nadie sabía qué hacer con él. Las autoridades republicanas en ese momento estaban demasiado ocupadas en sobrevivir como para pensar en reconstrucciones. Los albas seguían exiliados. Los museos tenían sus propios problemas. Y entretanto, las ruinas se mantuvieron ahí, como una pregunta abierta. ¿Valía la pena levantarlo otra vez? ¿Tenía sentido invertir en un monumento de privilegio en medio de un país que se desangraba? ¿O el palacio, tal como había sido, debía quedarse enterrado bajo sus propias cenizas? Las respuestas no fueron inmediatas. Muchos pensaron que aquello era el fin natural de un símbolo del viejo régimen, que las llamas habían hecho lo que la política no se había atrevido a ejecutar del todo. Otros, sin embargo, veían en esas piedras negras un testimonio irreemplazable de siglos de historia española. Porque más allá de la nobleza, Liria también había sido arte, palabra escrita, memoria visual de un país que olvidaba demasiado rápido. La pérdida no era solo de una familia, sino de todos. Durante meses, nadie se atrevió a tocar nada. Las paredes calcinadas permanecieron en pie como dientes rotos de un gigante dormido. La maleza empezó a crecer entre las grietas del suelo. Algunos niños se colaban entre los restos para jugar entre cenizas, sin saber que caminaban sobre los restos de Murillo, de Goya, de cartas firmadas por emperadores. Liria ya no era un palacio. Era una ruina cargada de fantasmas. Y aún así, algo permanecía. Una resistencia muda en los muros que no cayeron.
una obstinación de la piedra, como si el edificio se negara a aceptar su muerte. Porque quizás, incluso en las ruinas, el poder no desaparece, solo cambia de forma, solo espera. Durante 11 años, el Palacio de Liria fue un cuerpo sin alma, una silueta vacía en medio de una ciudad que también intentaba sobrevivir a sus propias ruinas. Entre 1937 y 1948, nadie vivió en sus salones. No hubo bailes, ni cenas, ni reuniones diplomáticas. Tampoco hubo servicio. Solo polvo, ceniza, ecos. Las puertas permanecían cerradas, los jardines invadidos por maleza, las ventanas tapiadas o ausentes. Aquel lugar que una vez fue una máquina perfecta de poder, belleza y desigualdad, se convirtió en un punto ciego en el mapa de Madrid. Nadie hablaba de él, nadie se acercaba, como si su destrucción hubiera impuesto un pacto de silencio sobre la ciudad. La familia Alba, exiliada, repartida entre Francia, Inglaterra y América Latina, observaba desde la distancia la lenta descomposición de su mundo. Sabían que lo perdido no podía recuperarse, que los Goya quemados no volverían, que los manuscritos carbonizados no serían reescritos, que las paredes, por más que se mantuvieran en pie, habían sido atravesadas por una herida demasiado profunda. Pero aún así, no tomaron la decisión de vender el solar, ni de convertirlo en ruina oficial, ni de cerrar definitivamente la historia. Eligieron la espera. No fue una espera pasiva, fue estratégica, porque entendieron algo que muchos no. En España, los vientos siempre cambian, y el poder, cuando no se destruye por completo, simplemente muta. Durante esos años de sombra, Liria fue visitada solo por unos pocos, vigilantes que custodiaban lo poco que quedaba, empleados del ayuntamiento que inspeccionaban la estructura, antiguos criados que, al pasar por la calle Princesa, se detenían unos segundos a mirar la fachada ennegrecida, como si buscaran entre las piedras una parte de sí mismos. Hubo intentos de ocupación. Hubo rumores de que sería demolido. Incluso se llegó a plantear convertirlo en sede de una institución estatal, pero nada prosperó. El edificio se resistía, como si su propia historia lo blindara contra la banalidad del presente. Dentro, el silencio era total. Los corredores, que alguna vez vibraron con los pasos de lacayos y orquestas, estaban cubiertos de polvo. Las habitaciones calcinadas seguían marcadas por el fuego. En algunas paredes aún se veían las sombras de los cuadros que colgaron allí por siglos. Todo estaba detenido, suspendido en un tiempo muerto, y sin embargo, había algo inquietante en esa quietud, como si el palacio no estuviera realmente muerto, sino esperando, como si detrás de los muros quemados aún latiera una intención. En cartas privadas, la duquesa Cayetana hablaba de recoger los pedazos y de hacer lo necesario aunque no sea ahora. Su padre, Jacobo Fitzjames Stuart, embajador en Londres y figura clave en la diplomacia franquista de posguerra, empezó lentamente a mover influencias. Mantuvo contacto con arquitectos, coleccionistas, historiadores. No buscaba nostalgia, buscaba estrategia. Sabía que reconstruir el palacio no era simplemente levantar un edificio, era una forma de demostrar que la aristocracia española no había desaparecido con las bombas, que aún tenía raíces y, sobre todo, que aún tenía futuro. Durante años, se almacenaron materiales en otros edificios propiedad de la familia, marcos recuperados, columnas rescatadas entre los escombros, fragmentos de esculturas, documentos que habían sido escondidos por sirvientes antes de huir. Se hicieron planos, se escribieron listas, se buscaron donaciones, pero el momento
no era aún el adecuado. España, destrozada por la guerra y controlada por una dictadura en plena consolidación, no ofrecía terreno fértil para una reconstrucción de ese tamaño. No sin permiso, no sin alianzas. El palacio no tenía función. Ya no servía como residencia, ni como punto de encuentro, ni como símbolo. Pero tampoco era solo ruina. Era una posibilidad suspendida, una memoria aún presente. Cada vez que un extranjero preguntaba por el gran palacio de la calle Princesa, alguien respondía que estaba en pausa, no destruido, solo esperando. Y así pasaron 11 años, sin luz en las ventanas, sin música en el aire, sin vida entre sus muros, pero también sin renuncia, porque los Alba no eran una familia cualquiera. No pensaban en términos de décadas, pensaban en siglos. Para ellos, 11 años no eran el final, eran apenas una línea intermedia, un espacio de silencio antes de decidir cómo regresar, porque sabían que, tarde o temprano, el viento volvería a soplar a su favor. Y entonces, el palacio tendría que renacer, no como copia del pasado, sino como afirmación de que ni el fuego ni la guerra eran suficientes para borrar del todo una dinastía. La decisión se tomó en silencio, como casi todas las grandes decisiones que marcaron la historia del palacio. Fue en 1948 cuando los andamios comenzaron a levantarse otra vez frente a las paredes negras de Liria. No hubo ceremonia, ni discursos oficiales, ni fotografías, solo el sonido de herramientas, las pisadas de arquitectos y obreros y la lenta resurrección de un gigante. Habían pasado 11 años de ruina, 11 años de viento entrando por las ventanas rotas y de polvo acumulado en las esquinas, donde antes colgaban retratos de reyes. Pero ahora, por fin, empezaba el segundo nacimiento del palacio. Un nacimiento más frío, más calculado y profundamente distinto al primero. Jacobo Fitz-James Stuart, el 17 duque de Alba, fue el arquitecto político y emocional de esta reconstrucción. No era solo una cuestión de restaurar una propiedad familiar. Era una cuestión de legado, de posición, de mostrar, ante el nuevo régimen y ante Europa, que los Alba aún estaban ahí, que habían perdido mucho, pero no todo. Sin embargo, el contexto era otro. Franco ya consolidaba su poder. La aristocracia, antes autónoma, ahora necesitaba negociar su lugar en la Nueva España, y para levantar Liria había que llegar a un acuerdo. El Estado aportó permisos, algunos recursos y lo más importante, visibilidad. A cambio, se pactó algo no dicho en voz alta, pero evidente en los hechos. El palacio ya no sería únicamente un hogar privado. Pasaría a ser también un emblema cultural, un museo vivo, un símbolo al servicio de la nueva narrativa nacional, donde historia y propaganda podían convivir bajo un mismo techo. La familia conservaría la propiedad, pero no el mismo control. Ya no se podía cerrar del todo. Ya no era un castillo, era una vitrina. Los trabajos duraron 20 años. Entre 1948 y 1968, el palacio fue intervenido por equipos de arquitectos, restauradores y decoradores que reconstruyeron sobre ruinas, usando planos antiguos, fotografías de archivo y, en algunos casos, pura intuición. El objetivo no era replicar el pasado al milímetro, era restaurar la idea del palacio. Mantener la fachada neoclásica, las proporciones, la elegancia, pero el interior fue reinventado. Donde antes había frescos originales, ahora había lienzos adquiridos en subastas. Donde estaban las bibliotecas quemadas, se levantaron nuevas salas con vitrinas modernas. Las habitaciones ya no estaban pensadas solo para la vida privada, sino para el recorrido de visitantes. Se construyó una nueva escalera, con mármol traído del norte. Se encargaron techos artesonados a carpinteros de Toledo.
Se recuperaron algunas piezas originales, escondidas por antiguos empleados durante la guerra, y se restauraron en silencio, como reliquias de un tiempo perdido. Otras fueron sustituidas por copias, reconstrucciones, objetos parecidos. Todo con el objetivo de que la ilusión no se rompiera, para que el visitante al entrar sintiera que el palacio seguía siendo lo que fue, aunque no lo era. La familia volvió a habitar una parte del edificio, pero con limitaciones. La zona noble debía estar siempre disponible para actos oficiales, visitas diplomáticas y, cada vez más, recorridos guiados. Las salas se llenaron de etiquetas discretas con fechas y nombres. Se diseñaron folletos. Se instalaron sistemas de iluminación para destacar las obras. El silencio íntimo fue sustituido por el murmullo de pasos ajenos, de turistas, de cámaras, y poco a poco, el palacio dejó de ser un secreto y se convirtió en exposición. No todos lo aceptaron con facilidad. Algunos miembros de la familia consideraban que abrir las puertas era una forma de rendición, que convertir los salones en vitrinas era profanar la memoria. Pero Jacobo entendía algo que los demás no querían aceptar. Los tiempos ya no eran suyos. Para sobrevivir, había que adaptarse. Para mantener la propiedad, había que compartirla. No del todo, pero lo suficiente como para garantizar su continuidad. En 1968, tras 2 décadas de obras, Liria fue declarado Bien de Interés Cultural y abierto oficialmente al público en visitas selectas. La fachada seguía siendo la misma, blanca, simétrica, imponente, pero detrás de esas paredes ya no estaba el mundo de antes. El palacio era ahora una cápsula de memoria cuidadosamente editada. Un escenario, un relato, y los Alba, sus guías involuntarios. No era una derrota, pero tampoco una victoria. Era una mutación, y como toda mutación, implicaba pérdidas. La libertad total se había ido, la vida familiar también. Lo que quedaba era una nueva forma de existir, ser al mismo tiempo casa y museo, herida y monumento, recuerdo y escaparate. El palacio vivía, pero ya no solo para quienes lo habitaban, vivía para ser mirado. Y eso, en el fondo, lo cambiaba todo. Cuando las obras terminaron y las puertas del palacio se abrieron con timidez, comenzó una nueva etapa más extraña que cualquier otra en la historia de Liria. Ya no era el siglo XIX, ni siquiera el XX de antes de la guerra. Era un mundo nuevo, en el que los teléfonos estaban en las mesillas, los refrigeradores zumbaban en las cocinas y los coches circulaban frente al palacio como si nada hubiera pasado. Un mundo en el que las duquesas ya no mandaban ejércitos ni firmaban tratados, sino que asistían a galas benéficas, posaban para revistas y poco a poco se convertían en personajes más cercanos a lo mediático que a lo aristocrático. El palacio, con su solemnidad de piedra y mármol, se encontró atrapado en una paradoja. Por fuera, seguía siendo una fortaleza del pasado. Por dentro, se adaptaba al presente con electrodomésticos, focos y enchufes escondidos tras tapices. La vida doméstica se redujo a lo esencial. Los comedores ya no eran diarios. Los grandes salones apenas se usaban. El ala privada se achicó. En lugar de 4 mayordomos, ahora había uno. En lugar de 5 criadas por piso, había 2 para todo el edificio. El resto del personal, como tantos otros oficios del mundo moderno, fue desapareciendo sin ruido. Las habitaciones principales, que alguna vez habían sido espacios de conversación política, confesiones familiares y secretos de Estado, pasaron a ser salas de exposición. Donde antes se hablaba en voz baja, ahora los visitantes caminaban con auriculares. Donde se tejían alianzas,
Ahora se sacaban selfies. Los cuadros seguían en sus lugares, las vitrinas brillaban bajo luces LED y los nombres de las estancias, el Salón Rojo, la Galería de los Duques, la biblioteca reconstruida, se repetían en las visitas guiadas como fórmulas fijas, memorizadas por guías que no habían vivido ni una sola de las historias que contaban. Afuera, la cola de turistas crecía. Gente con mochilas, cámaras, agua embotellada, esperando entrar al secreto mejor guardado de Madrid. Muchos no sabían quién había vivido allí. Otros pensaban que era solo otro museo. Pero lo que atraía era el aura, el brillo del linaje, la promesa de algo inaccesible. La aristocracia, ya sin poder político real, se convertía en marca. La palabra Alba pasaba de significar cuna de influencia a convertirse en sinónimo de elegancia, de tradición, de glamour español. Y como toda marca, necesitaba mostrarse, protegerse, mantenerse, aunque fuera solo en la superficie. Dentro, el palacio aún recordaba. Las paredes, aunque restauradas, aún conservaban zonas en las que el yeso parecía respirar distinto. Algunas baldosas aún crujían como en los años 30. En ciertos rincones, las huellas del incendio persistían como cicatrices disimuladas con capas de pintura nueva. Los pasadizos no se mostraban en los recorridos. Las habitaciones pequeñas de los antiguos sirvientes seguían cerradas. Las puertas ocultas ya no se abrían, pero estaban ahí, como testigos mudos de lo que no se contaba. Los trabajadores, ahora en número reducido, seguían caminando con discreción. Algunos ya no vivían dentro, como antaño, sino que llegaban cada mañana desde las afueras. Pero la relación con el lugar no había cambiado del todo. Aún se hablaba del palacio como de un ser vivo. Se le pedía silencio en ciertas salas. Se bajaba la voz al cruzar la capilla, y algunos empleados más antiguos, al pasar junto a ciertas puertas, aún hacían una pequeña pausa, como si algo detrás de esos muros les pidiera no olvidarse. Era una realidad extraña, un palacio lleno de historia en un tiempo sin paciencia para la memoria, un espacio que sobrevivía vendiendo entradas, posando para revistas, apareciendo en documentales, un lugar donde la función original, vivir, gobernar, ordenar el mundo desde el mármol, ya no tenía sentido, pero que aún así se negaba a morir, porque algo en Liria, incluso en su versión más domesticada, más adaptada al siglo de los frigoríficos, seguía vibrando. Algo que no podía medirse en número de visitantes ni en recaudación de taquilla. El palacio ya no era el centro del poder, pero tampoco era solo un decorado. Era una cápsula, un reflejo, un recordatorio incómodo de que, aunque el mundo cambie de rostro, hay lugares que se resisten, que no olvidan, que siguen ahí, mirando desde sus ventanas antiguas cómo la ciudad avanza, mientras ellos, en su piedra, lo recuerdan todo. En 2019, algo que parecía impensable décadas atrás, finalmente ocurrió. El Palacio de Liria, aquel bastión de lo privado, de lo invisible, de lo exclusivo, abrió sus puertas oficialmente al público general, no como excepción, no como evento esporádico, sino como parte de una transformación más profunda. Ya no bastaba con mantener la memoria entre paredes cerradas. El palacio, por primera vez en su historia, empezó a contarse a sí mismo, a narrar lo que había sido, lo que aún era y, aunque con cautela, lo que había escondido durante siglos. La apertura no fue total, ni caótica, fue medida, precisa, controlada. Las visitas se organizaban en grupos pequeños, con horarios estrictos y recorridos limitados. Se diseñaron rutas específicas que llevaban al visitante
a través de los salones más representativos, la biblioteca reconstruida con ejemplares donados y adquiridos tras la guerra, la galería de retratos con siglos de linaje colgando en orden perfecto, las habitaciones decoradas con mármoles, tapices y cuadros que habían sobrevivido incendios, exilios, saqueos y olvidos, todo pulcro, restaurado, brillante, pero nunca completamente inocente. En cada sala había paneles discretos que explicaban fechas, autores, materiales. Se hablaba de Murillo, de Rubens, de Goya, de la correspondencia entre Wellington y la familia Alba, de los manuscritos de Lope de Vega, de las cartas de Cristóbal Colón, todo impecable, todo controlado. Una narrativa donde el palacio era símbolo de continuidad, de refinamiento, de resistencia cultural. Un templo de la alta civilización que había superado el caos sin perder su esencia. Pero esa era solo una parte de la historia. Lo que no se decía en los audios ni en los folletos era que bajo cada uno de esos suelos barnizados había otra capa, una capa no mostrada, pero que seguía latiendo como una segunda piel. Los pasadizos usados durante la guerra civil seguían existiendo. Las habitaciones del servicio, ocultas al ojo público, no formaban parte de la visita. Y sobre todo, seguía allí, aunque nadie en el recorrido lo mencionara, la inscripción en la piedra detrás del antiguo lavadero. Aquí sudamos para que otros brillaran. No estaba iluminada, ni marcada con una flecha. No figuraba en ningún mapa oficial. Pero los trabajadores de mantenimiento, los guías más veteranos, los restauradores que alguna vez bajaron a inspeccionar el subsuelo, sabían que existía. Una frase, grabada con clavos, tal vez por una mujer que había trabajado allí, en silencio, décadas atrás. Una inscripción anónima, entre hierros oxidados y piedra húmeda, que no buscaba reconocimiento, sino memoria. Una memoria que el relato oficial aún esquivaba, porque aunque el palacio ya podía hablar, aún seleccionaba sus palabras. Decía mucho sobre el arte, sobre los nombres ilustres, sobre la importancia histórica de la familia, pero callaba lo que ocurría fuera del marco de los cuadros, las horas invisibles, las vidas que sirvieron sin aparecer jamás en los registros de honor, los rostros que no fueron retratados, pero que tejieron cada rincón de esa casa con su esfuerzo anónimo. Sin embargo, algo había cambiado. El simple hecho de abrir las puertas, de permitir que los pasos ajenos recorrieran esos pasillos, era ya un acto de vulnerabilidad. El palacio, aunque no lo confesara, ya no podía controlar del todo lo que los visitantes pensaban, sentían o intuían. Algunos turistas miraban más allá de los objetos, percibían el vacío entre las paredes. Preguntaban por las habitaciones ocultas, por la historia de los incendios, por las vidas no contadas. Querían saber qué había debajo. Y así, sin necesidad de decirlo en voz alta, Liria comenzaba a revelar otra cara. Ya no solo era museo ni residencia, era una historia en capas. Un testigo que empezaba, al fin, a hablar en todos sus tonos, aunque algunos aún fueran susurrados, aunque otros solo pudieran leerse entre líneas, en una piedra oculta, escrita por una mano anónima que, desde la sombra, dejó la frase más verdadera de todas. Cuando uno se detiene frente a la fachada del Palacio de Liria, en pleno centro de Madrid, lo primero que suele ver es simetría. Piedra blanca, líneas clásicas, elegancia congelada en el tiempo. Pero si uno mira más de cerca, con el silencio necesario, con la calma de quien escucha, y no solo observa, descubre que el palacio no es solo arquitectura, es una pregunta disfrazada de monumento, una herida vestida de mármol, un espejo. 250 años después de su fundación, Liria
ya no es solo el sueño barroco de un duque, ni el museo privado de una familia de sangre azul. Es un lugar que contiene todas las capas de una historia nacional que rara vez se cuenta entera. En sus muros siguen resonando los ecos de fiestas con Goya, los suspiros de criadas quemadas por planchas al rojo vivo, las órdenes apresuradas durante la evacuación de los tesoros, los gritos ahogados cuando el fuego devoró los salones y los murmullos recientes de turistas que caminan sin saber que el suelo que pisan fue barrido durante siglos por manos que no dejaron nombres. La belleza que permanece, los cuadros, los techos, los mármoles, tiene un precio que rara vez se incluye en las guías. El precio no fue solo económico, fue físico, emocional, social. Cada rincón brillante está construido sobre horas de vidas invisibles. Cada galería es también una frontera entre los que podían mirar y los que solo servían. El palacio, en su elegancia, contiene violencia. No una violencia de golpes, sino de exclusión, de jerarquía, de siglos en los que unos lo tenían todo y otros solo lo sostenían desde las sombras. Y sin embargo, el palacio sigue. Se mantuvo en pie tras guerras, incendios, cambios de régimen, olas de olvido. ¿Por qué? Tal vez porque hay algo profundamente humano en construir refugios para la memoria, porque incluso con todas sus contradicciones, Liria es también testigo. Ha visto morir a generaciones y nacer otras. Ha escuchado idiomas desaparecer, gobiernos caer, promesas romperse, y aún así permanece, como si la piedra tuviera una obstinación que los humanos ya no comprenden. Hoy, cuando cruzas sus puertas, no entras solo a un edificio, entras a un dilema. ¿Qué significa conservar? ¿Es suficiente mantener intacta la fachada, restaurar muebles, proteger cuadros detrás de vitrinas? ¿O conservar también implica contar todo, lo bello y lo cruel, lo alto y lo oculto, lo que brilló y lo que fue barrido? ¿Y qué hacemos con esa inscripción aún enterrada en lo más hondo del subsuelo? Aquí sudamos para que otros brillaran. ¿La dejamos en la sombra o la colocamos junto a los tapices como parte esencial del relato? El palacio no responde, nunca responde, solo observa y espera a que cada visitante, al salir, se lleve, además de fotos, esa pregunta incómoda que le susurra la piedra. ¿Qué ves realmente cuando me miras? Porque Liria no es solo una joya arquitectónica, es una prueba de lo que fuimos, de lo que aún somos y, sobre todo, de lo que estamos dispuestos a recordar o no.